Lo primero que la gente notaba de Salas Wetmore no era su riqueza, aunque era inmensa, ni sus tierras, que se extendían más allá de donde alcanzaba la vista sobre las llanuras onduladas. Lo primero que notaban era la forma en que atravesaba el pueblo sin mirar a nadie. La espalda recta, el ala del sombrero baja, los ojos fijos en algún punto del horizonte, como si el mundo a su alrededor hubiera perdido desde hacía mucho la capacidad de sorprenderlo, o de importarle. Decían que tenía todo lo que un hombre podía desear, ganado por miles, graneros llenos de grano y una casa tan grande que el silencio rebotaba en sus paredes. Lo que se murmuraba en voz más baja era que años atrás había enterrado a su esposa y a su hijo, y con ellos, la ternura que alguna vez llevó en el pecho. Aquella tarde, el sol colgaba bajo e implacable, convirtiendo el camino de tierra en una cinta de polvo. Silas regresaba del pueblo en su pesada carreta, la caja cargada de provisiones que apenas recordaba haber comprado. Sus pensamientos estaban en otra parte, flotando hacia recuerdos que procuraba no visitar. Entonces, sin aviso, la carreta dio un violento bandazo hacia un lado. La madera crujió. El hierro chilló. Los caballos resoplaron y se detuvieron en seco. Silas tiró de las riendas, saltó al suelo y vio el daño de inmediato, una rueda destrozada, las varillas partidas de lado a lado. Maldijo en voz baja. El pueblo quedaba a kilómetros detrás, su rancho, a kilómetros por delante. El sol se ocultaría en pocas horas. Se arrodilló, examinó la rotura y comprendió con un nudo en el estómago que no sería un arreglo rápido. Se quedó allí, con las manos en la cintura, sintiendo el peso de la frustración oprimirle el pecho. Entonces oyó pasos. Eran ligeros, dubitativos, casi como si no estuvieran seguros de tener derecho a existir. Silas se volvió y vio a 3 niños al borde del camino. 2 niños y una niña. Eran delgados, su ropa, remendada y deslavada, sus zapatos, gastados hasta volverse blandos. El polvo se les pegaba al dobladillo y a las mejillas. El más pequeño no tendría más de 8 años. La niña, quizá de 10 u 11, estaba un poco delante de los otros, con los hombros firmes, como quien aprende temprano a ser valiente por los demás. Señor, dijo ella, con una voz pequeña pero firme, su rueda está rota. Silas estuvo a punto de reír por lo obvio. A punto. En cambio, asintió con sequedad. Eso ya lo veo. Los niños intercambiaron miradas. El mayor dio un paso al frente. Nosotros, tal vez podamos ayudar. Silas los observó con más atención. Huérfanos, probablemente. Había visto a muchos pasar por el pueblo, niños sin padres ni hogar fijo, sobreviviendo con trabajos ocasionales, la bondad ajena y la suerte. En él se despertó un viejo instinto, mantener distancia. Había aprendido hacía tiempo a no invitar a la vida a afectos que no podía permitirse sentir. Esto no es trabajo para niños, dijo. Sigan su camino. La niña no se movió. Hemos arreglado ruedas antes. Eso lo hizo detenerse. Alzó una ceja. Ah, sí. Ella asintió. Nuestro papá nos enseñó. Antes de que muriera. Había algo en su tono, sencillo, sin adornos, que atravesó la impaciencia de Silas. Exhaló despacio. Se necesita fuerza, dijo. Y tiempo. Tenemos las 2 cosas, respondió el niño mayor. Intentó sonreír, pero la sonrisa titubeó. Silas dudó y luego se hizo a un lado. Está bien. Si están decididos. Pero no les voy a pagar. La niña negó con la cabeza. No venimos a pedir pago. Eso lo sorprendió más de lo que esperaba. Aún así, no dijo nada. Se pusieron a trabajar de inmediato. Los niños sujetaron la carreta mientras la niña examinaba las varillas rotas, recorriendo la madera con los dedos, cuidadosa. Buscaron ramas caídas, eligieron las más resistentes y reforzaron la rueda dañada. Silas observó en silencio, con los brazos cruzados, sin ayudar pero tampoco irse. El sol descendía, alargando las sombras sobre el camino. Mientras trabajaban, el más pequeño tarareaba suavemente. No era una melodía, pero llenaba el silencio de una forma extrañamente cálida.
Silas se sorprendió mirándolos más de lo necesario. Notó cómo el mayor protegía al pequeño de los bordes filosos, cómo la niña los animaba con palabras bajas. No trabajaban como niños jugando a ser adultos, sino como una familia pequeña y curtida. ¿Cómo le hacen?, preguntó Silas de pronto. La niña levantó la vista. ¿Para qué, señor? Para seguir adelante. Aquí afuera. Solos. Ella se encogió de hombros. Ayudamos donde podemos. A veces la gente nos ayuda. Casi siempre nos ayudamos entre nosotros. La sencillez de la respuesta lo inquietó. Silas asintió una vez y miró a otro lado. Cuando clavaron el último clavo, el sol ya estaba dorado. La rueda no era perfecta, pero era firme. La carreta volvió a quedar derecha. La niña se limpió las manos en la falda y dio un paso atrás. Va a aguantar, dijo. Al menos hasta que llegue a su casa. Silas probó la rueda, apoyando peso. Resistió. Se enderezó, sorprendido, y, para su incomodidad, impresionado. Gracias, dijo, con una palabra poco usada en su boca. Los niños sonrieron, rápido y brillante, como si la gratitud fuera pago suficiente. Silas metió la mano en el bolsillo, sacó unas monedas y las extendió. Por su trabajo. La niña negó con la cabeza otra vez. No las necesitamos. Frunció el ceño. Todos necesitan algo. Ella dudó y luego dijo en voz baja. Si de verdad quiere dar, hay un cobertizo viejo cerca del arroyo. El techo tiene goteras. El invierno se acerca. Silas siguió su mirada hacia donde la tierra descendía. Asintió despacio. Veré qué puedo hacer. Los niños le dieron las gracias, se despidieron con la mano y se alejaron por el camino, haciéndose pequeños hasta que el polvo los tragó. Silas subió a la carreta y siguió rumbo a su rancho, pero el trayecto se sentía distinto. El camino parecía más largo, más silencioso. Los rostros de los niños le rondaban la mente, su calma, su negativa a tomar lo que no habían ganado, su bondad ofrecida sin esperar nada. Esa noche, por primera vez en años, Silas soñó. Soñó con una casa pequeña llena de risas, con manos infantiles tirando de su abrigo, con la sonrisa de su esposa antes de que la enfermedad la apagara. Despertó antes del amanecer, con el corazón acelerado y los ojos húmedos. Se sentó al borde de la cama, mirando el suelo, y comprendió algo que había evitado por mucho tiempo: su riqueza había construido muros, no consuelo. Tenía todo, excepto propósito. Con el amanecer, Silas tomó una decisión. Al día siguiente, cuando la luz matinal se extendía sobre las llanuras, una carreta cubierta avanzó lentamente por el mismo camino polvoriento donde los niños habían estado el día anterior. La lona blanca relucía limpia. Dentro había provisiones, tablas, clavos, herramientas, cobijas, sacos de harina, frascos de conservas. Silas guiaba los caballos, con una postura distinta, más abierta, como si hubiera dejado caer un peso antiguo. Encontró a los niños cerca del arroyo, intentando reparar el techo del cobertizo con retazos y esperanza. Se quedaron inmóviles al ver la carreta. Silas bajó y se quitó el sombrero. Buenos días, dijo. La niña dio un paso con cautela. Señor, ¿se volvió a romper su rueda? Casi sonrió. No. La rueda está bien. Señaló la carreta. Esto es para ustedes. Los ojos se les abrieron de par en par. ¿Todo? Susurró el más pequeño. Todo, respondió Silas. Y más, si lo aceptan. Les explicó entonces, al principio con torpeza, lo del rancho, el dormitorio vacío cerca de los campos, el trabajo que siempre hacía falta. Les habló de un lugar para dormir, de comidas a horas fijas, de ir a la escuela en el pueblo si así lo querían. Dejó claro que no eran un acto de caridad ni peones obligados a pagar con sudor. No necesito trabajadores, dijo en voz baja. Necesito personas. Los niños escucharon, atónitos. Me ayudaron cuando no tenían por qué, continuó. Me recordaron algo que había olvidado. No puedo cambiar el pasado.
pero sí puedo elegir lo que sigue. Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas que intentó contener. ¿De verdad haría eso por nosotros? Silas asintió. Ya lo estoy haciendo. Avanzaron despacio, como temiendo que el momento se rompiera si lo tocaban. Entonces el más pequeño corrió y abrazó a Silas por la cintura, con una fuerza repentina. Silas se tensó, y luego, con cautela, apoyó una mano en la espalda del niño. La sensación lo sorprendió. Era cálida. Verdadera. Para el mediodía, la carreta ya estaba descargada. Al atardecer, los niños se sentaron en una larga mesa de madera en la casa de Silas, comiendo una cena que se sentía menos como limosna y más como familia. Las risas rebotaron en paredes que habían conocido solo silencio durante años. En las semanas siguientes, el rancho cambió. No solo en su funcionamiento, sino en su espíritu. Los niños aprendieron, trabajaron y jugaron. Silas se descubrió enseñándoles cosas que no sabía que recordaba, como reparar cercas, como leer el clima, como escuchar la tierra. A cambio, ellos le enseñaron a reír otra vez, a hablar con suavidad, a quedarse con el dolor ajeno sin huir. La voz corrió por el pueblo. La gente notó que Silas Wetmore ahora miraba a los ojos. Que su rancho se volvió un lugar cálido, no distante. Que la bondad, ofrecida libremente por 3 niños que no tenían nada, había regresado multiplicada. Y cada vez que Silas pasaba por ese tramo del camino, reducía la marcha y miraba hacia el arroyo. Nunca olvidó el día en que una rueda rota lo detuvo el tiempo suficiente para ser reparado por manos que habían perdido todo, excepto su humanidad. A veces, el acto más pequeño de bondad no solo arregla lo que está roto, también cambia el rumbo de una vida.